Título: La princesa del reino de fuego. Capítulo 1. El reino en peligro. En lo profundo de las tierras del norte, existía un majestuoso reino rodeado de montañas volcánicas y mares ardientes. Era conocido como el Reino de Fuego, y sus habitantes vivían bajo la protección de los poderosos dragones de fuego. Estos dragones no solo eran criaturas mágicas, sino que también eran aliados y guardianes de los reyes. La paz en el reino dependía de un pacto ancestral con los dragones, un pacto que ahora corría peligro de romperse. La princesa Alina, heredera al trono, era la única que podía restablecer la conexión con los dragones. Su padre, el rey Aelric, había caído enfermo, y las tierras ardientes comenzaban a enfriarse lentamente. Los dragones, que alguna vez se posaban sobre los volcanes, ya no respondían al llamado del reino. La gente susurraba que una sombra misteriosa se había apoderado del vínculo entre los dragones y el trono, amenazando con sumir al reino en el frío y la oscuridad. Alina, decidida a salvar a su hogar y a su gente, decidió emprender una travesía hacia las montañas de fuego, donde habitaba el más antiguo de los dragones, conocido como Ignis, el guardián de la llama eterna. Era la única esperanza para restaurar el equilibrio del reino. Con el corazón lleno de valentía, la princesa dejó atrás el castillo y se adentró en los ardientes territorios donde ningún humano había llegado en siglos. ¿Te está gustando esta historia? Entonces no te quedes sin ser parte de la aventura. Suscríbete al canal y dale like. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido lleno de magia y emoción. Además, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario y comparte esta historia con tus amigos para que ellos también se unan al reino del fuego y la fantasía. No te pierdas las próximas aventuras, porque lo mejor está por venir. Capítulo 2. El dragón dormido. El camino hacia las montañas estaba lleno de obstáculos y peligros. Los ríos de lava parecían haber perdido su calor, y las criaturas que habitaban el bosque de ceniza se habían vuelto agresivas, como si supieran que el reino estaba en su punto más vulnerable. Alina enfrentó criaturas que nunca había visto, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que el tiempo se agotaba, y cada momento contaba para salvar a su padre y a su pueblo. Finalmente, después de días de viaje, llegó a la cueva del dragón antiguo. La entrada estaba custodiada por antiguas runas que brillaban tenuemente, como si se estuvieran apagando. Alina, recordando las enseñanzas de su madre, pronunció las palabras que habían sido transmitidas de generación en generación. Las runas se iluminaron con un brillo rojo intenso, y la puerta de la cueva se abrió lentamente. Dentro, el aire era cálido y pesado. Alina avanzó hasta encontrar a Ignis, el gran dragón, dormido sobre una plataforma de rocas ardientes. Sus escamas eran rojas como el fuego y su respiración parecía sincronizarse con los pocos volcanes activos que quedaban. La princesa, con todo el respeto y el valor posible, se arrodilló ante él y lo llamó. Ignis abrió un ojo lentamente, y su voz profunda resonó en la cueva. ¿Por qué una humana osa perturbar mi sueño ancestral?, preguntó el dragón, su voz como un trueno lejano. Soy Alina, hija del rey Aelric. Vengo a rogarte que restaures el vínculo con nuestro reino. Sin ti, las llamas se apagarán y todo perecerá, dijo la princesa, su voz temblorosa pero decidida. Ignis la miró fijamente, evaluando su sinceridad. Había algo diferente en Alina, una pureza que el dragón reconocía. Pero también notó la sombra que había estado acechando al reino, algo oscuro y malvado que había roto el equilibrio. Hay fuerzas que buscan destruir este pacto, princesa. Fuerzas que vienen desde adentro de tu propio reino, respondió el dragón. Si deseas mi ayuda, tendrás que probar tu valía y enfrentar esa oscuridad. Capítulo 3. La sombra en el castillo. Ignis entregó a Alina una llama eterna, una chispa de su propio fuego, que la guiaría de regreso al castillo y la ayudaría a enfrentar la oscuridad. Con el poder del dragón en sus manos, la princesa emprendió el viaje de vuelta, decidida a descubrir el origen de la amenaza que ponía en peligro a su hogar. Al llegar al castillo, Alina se dio cuenta de que algo estaba muy mal.
Los guardias parecían estar en un estado de trance, sus ojos vacíos y sin brillo. La sombra había infiltrado el corazón del reino. La llama que Ignis le había dado brillaba más intensamente a medida que se acercaba al gran salón, donde su padre yacía enfermo. Allí, Alina descubrió la verdad: el consejero real, Lord Dax, había sido corrompido por el poder de la oscuridad. Siempre había sido un hombre ambicioso, y al ver al rey enfermo, había hecho un pacto con fuerzas oscuras para intentar tomar el control del reino. Lord Peck se había asegurado de romper el vínculo con los dragones, sabiendo que sin ellos, la familia real perdería su poder y él podría ascender al trono. Alina, con la llama eterna en sus manos, se enfrentó a Lord Dax. La oscuridad que lo rodeaba intentó sofocar la luz del fuego, pero la princesa, con todo el amor que sentía por su pueblo y su familia, no permitió que la llama se extinguiera. El choque de poderes llenó el salón de destellos, y los gritos de Lord Dax resonaron mientras la oscuridad era consumida por el fuego de Ignis. Capítulo 4. El renacer del reino. Con la oscuridad derrotada, la llama eterna se extendió por todo el castillo, devolviendo la vida y el calor al reino. Los guardias despertaron del trance, y el rey Aelric comenzó a recuperarse lentamente. Alina, exhausta pero victoriosa, sabía que la paz no solo dependía de la fuerza, sino también del coraje y la voluntad de proteger a quienes amaba. Ignis, desde las montañas, sintió que el vínculo había sido restaurado. Los dragones regresaron a los volcanes, y el calor del reino de fuego volvió a ser tan intenso como antes. La gente celebró el regreso de los dragones y la valentía de su princesa, quien se había enfrentado a la sombra para protegerlos a todos. Alina fue reconocida no solo como la heredera al trono, sino como la guardiana del fuego, una líder que demostró que el verdadero poder viene del sacrificio y el amor por los suyos. Sin embargo, sabía que el peligro aún acechaba en las sombras y que la lucha por mantener la paz no había terminado del todo. El reino de fuego renació de las cenizas, más fuerte que nunca, pero con la constante vigilancia de Alina y sus aliados, conscientes de que la oscuridad podía intentar regresar. La leyenda de la princesa y su pacto con los dragones se convirtió en una historia que sería contada por generaciones, no solo como un cuento de valentía, sino como un recordatorio de la eterna lucha contra las fuerzas que amenazan la paz. Así, el reino de fuego volvió a arder con todo su esplendor. Los dragones y los humanos vivieron en armonía, aunque conscientes de que la paz era frágil y la oscuridad podría intentar regresar en cualquier momento. Alina, como la guardiana del fuego, sabía que su lucha no había terminado y que nuevos desafíos se avecinaban en el horizonte, listos para poner a prueba el valor y la unión del reino. Capítulo 5. La sombra persistente. Con la paz restaurada en el reino de fuego y la conexión con los dragones restablecida, parecía que la oscuridad había sido erradicada para siempre. Sin embargo, la princesa Alina no podía ignorar una sensación inquietante. Ignis había advertido sobre fuerzas que intentaban destruir el pacto desde dentro, y Alina sabía que el poder oscuro no había sido derrotado por completo. Una noche, mientras Alina descansaba, la llama eterna que había recibido de Ignis comenzó a brillar con una luz débil e inestable. Se despertó con un sobresalto y sintió que el aire estaba más frío de lo habitual. Algo o alguien intentaba penetrar las barreras del castillo, y Alina sabía que el peligro aún no había terminado. Con determinación, decidió hablar nuevamente con Ignis para buscar respuestas. Capítulo 6. El Consejo de los Dragones. Para obtener ayuda, Alina se embarcó en una nueva travesía hacia las montañas de fuego, donde Ignis y los otros dragones se reunían para formar el Consejo de Dragones. Esta vez, no estaría sola. Acompañada por su fiel amigo Thorin, un joven guerrero del reino, y por su hermana pequeña, Lyria, Alina se adentró en los territorios volcánicos. Al llegar al consejo, Ignis la recibió con la misma mirada profunda que antes. Sin embargo, ahora los otros dragones también estaban presentes, sus miradas llenas de sabiduría y preocupación. La advertencia de Ignis había sido clara: la sombra no había desaparecido, sino que se estaba reorganizando.
Necesitaban encontrar su origen y destruirla de raíz para que el reino pudiera estar seguro. El Consejo de Dragones ofreció su ayuda, pero les dijeron que solo ellos podrían dar la batalla final. Ignis les entregó un mapa ancestral, un pergamino antiguo que mostraba la ubicación de un lugar olvidado, la Grieta de la Sombra, donde la oscuridad parecía haberse originado. Alina sabía que el destino del Reino de Fuego dependía de esta nueva misión. Capítulo 7. La Grieta de la Sombra. Guiados por el mapa, Alina, Thorin y Lyria se dirigieron hacia la Grieta de la Sombra, un lugar que no se mencionaba en los textos de los ancestros y cuya existencia era conocida solo por los dragones. El camino era mucho más peligroso de lo que esperaban, la oscuridad parecía anticipar cada uno de sus movimientos y enviaba criaturas para detenerlos. Las sombras acechaban entre los árboles quemados, y a cada paso, el aire se volvía más pesado y helado. Finalmente, llegaron a la entrada de la grieta. Era una grieta profunda en la tierra, un abismo que parecía no tener fin. La oscuridad que emanaba de allí era tan intensa que Lyria tuvo que aferrarse a Alina para no ser consumida por el miedo. Alina, sin embargo, sabía que debía ser fuerte por su hermana y por su pueblo. Juntos, descendieron a lo desconocido, sin saber qué les esperaba. Capítulo 8. El guardián de la oscuridad. Dentro de la grieta de la sombra, encontraron un vasto mundo subterráneo. En el centro de una caverna gigante se encontraba un ser que parecía hecho de sombras puras, el guardián de la oscuridad. Sus ojos eran dos puntos rojos que irradiaban odio y su voz resonaba como un eco aterrador que llenaba el lugar. ¿Creías que podrías erradicarme, princesa?, dijo el guardián con una sonrisa retorcida. Yo soy parte del reino, soy la sombra que siempre ha existido y siempre existirá. Alina, con la llama eterna en la mano, se preparó para luchar. Thorin y Lyria se colocaron a su lado, dispuestos a enfrentar cualquier cosa. El guardián, sin embargo, no estaba solo. De las sombras emergieron criaturas monstruosas, deformes y llenas de odio. La lucha comenzó, y el fuego de Alina brilló con intensidad, desvaneciendo las sombras a su alrededor. Capítulo 9. La decisión de Lyria. En medio de la batalla, Lyria, la hermana pequeña de Alina, notó algo que los demás no habían visto. Un pequeño cristal oscuro, incrustado en el pecho del guardián, parecía ser la fuente de su poder. Sin dudarlo, Lyria se separó de su hermana y Thorin y se lanzó hacia el guardián. Lyria, no. Gritó Alina, viendo cómo su hermana se acercaba al ser sombrío. Pero Lyria estaba decidida. Con una agilidad inesperada, esquivó los ataques del guardián y, usando una daga que llevaba consigo, logró alcanzar el cristal. Con un grito de determinación, lo arrancó del pecho del guardián. En ese momento, el ser oscuro lanzó un grito ensordecedor, y las sombras alrededor comenzaron a desvanecerse. El poder del cristal era demasiado para Lyria. La oscuridad intentó consumirla, pero antes de que pudiera hacerlo, Alina usó la llama eterna para proteger a su hermana, rodeándola de fuego purificador. El cristal se desintegró, y el guardián se desvaneció en el aire, dejando atrás solo silencio y oscuridad. Capítulo 10. La luz en la oscuridad. Con el guardián de la oscuridad destruido, las sombras comenzaron a disiparse y la luz volvió a llenar la caverna. Alina corrió hacia Lyria, quien, exhausta pero viva, sonrió débilmente. Thorin se acercó, abrazando a ambas hermanas. Habían logrado lo que parecía imposible, destruir la raíz de la oscuridad y devolver la paz al reino de fuego. Con el cristal destruido, la grieta comenzó a colapsar. El trío rápidamente comenzó a ascender, escalando fuera de la grieta de la sombra mientras las paredes se derrumbaban a su alrededor. La salida fue difícil, pero con el poder del fuego y la valentía que los guiaba, lograron escapar justo a tiempo. Capítulo 11. El regreso triunfal. Alina, Lyria y Thorin regresaron al reino de fuego como héroes. La gente del reino los recibió con aplausos y lágrimas de alegría.
La noticia de la derrota del guardián de la oscuridad se extendió rápidamente, y los dragones, que habían sentido el cambio en el equilibrio, sobrevolaron el reino en señal de celebración. El rey Aelric, ahora recuperado, abrazó a sus hijas con orgullo. Sabía que el reino de fuego estaba en buenas manos. Alina había demostrado ser una verdadera líder, y Liria había demostrado que incluso los más jóvenes podían tener un gran impacto. Thorin fue nombrado guardián real, un honor reservado solo para los más valientes. Capítulo 12. La era de la luz y el fuego. El reino de fuego había renacido una vez más, pero ahora con un nuevo propósito. Alina decidió que no solo debían proteger el reino, sino también compartir la luz con los demás. Con la ayuda de los dragones y el poder de la llama eterna, el reino comenzó una nueva era de prosperidad y paz. Se formaron alianzas con otros reinos, y las historias del valor de Alina, Liria y Thorin se contaron en todo el continente. La llama eterna se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje, y el reino de fuego se transformó en un faro para todos aquellos que luchaban contra la oscuridad. La princesa Alina, ahora reina, sabía que siempre habría sombras, pero también sabía que mientras hubiera personas dispuestas a luchar por la luz, el fuego nunca se extinguiría. Y así, el reino de fuego ardió más brillante que nunca, iluminando el mundo con su poder y su esperanza.